¿Ya? Eso es para la regla de los 9. Acá hay un gráfico más o menos como decíamos, ¿no? Aquí en rojo cabeza y cuello, el 9%, ¿no? La parte anterior del tórax 9 y la parte de toda la pared abdominal 9 también. O sea, 9 más 9 acá 18%, ¿no? Igual para la parte posterior también. La parte posterior del tórax, del dorso hasta la mitad 9%, ¿no? Y la zona posterior dorsal otro 9%. ¿Ya? Los brazos, el brazo en conjunto, todo el miembro superior abarca el 9%. Acá dice 4.5 la parte anterior y 4.5 la parte posterior, 9%. ¿Ya? Los genitales, el 1%. Y los miembros inferiores, la parte anterior 9% y la parte posterior otros 9%. ¿Ya? Más o menos es para la regla de los 9 de Wallace. A ver esta pregunta. Un paciente de 20 años, tras saltar una hoguera en la noche de San Juan, una selva, sufre quemadura epidérmica de la extremidad superior derecha. Miren, vamos a contar, la extremidad superior derecha. Quemadura dérmica de la extremidad inferior izquierda, toda la extremidad inferior izquierda. Y quemadura subdérmica también de la extremidad inferior derecha. Se tiene la extremidad superior derecha y las dos extremidades inferiores, ¿no? Tomando como referencia la regla de los 9, ¿qué porcentaje tiene de superficie corporal quemada? ¿Cuántos 9 tiene? 5 9, ¿no? El miembro superior es un 9, la parte anterior de un miembro inferior es 9, otro 9, el otro miembro inferior otro 9 y otro 9. 5 veces 9% es 45, ¿no? Y si además le dijera acá también sufre quemadura de los genitales, le aumentamos uno más, 46%, ¿no? Pregunta 31. Antes de administrar líquidos a una mujer adulta, obviamente líquidos vía oral, que se recupera de una intervención quirúrgica abdominal, valorar los ruidos intestinales. Estos se escuchan cada 5 a 15 segundos, en un ritmo irregular, ¿no? Si se da cada 5 segundos, en un minuto, ¿cuántos tendríamos? 12 más o menos, ¿no? Y si se da cada 15 segundos, tendríamos 4 más o menos, 4, 5, entre 5 y 12. O sea, entre 5 y 12. Este dato se registra en la historia como que los ruidos abdominales entre 5 y 12 por minuto son normales, son anormales, hiperactivos, hipoactivos. Son normales, ¿no? Inclusive se considera que son variables, entre 5 y hasta 30 ruidos podemos tener en un minuto, eso es variable, eso es normal. Y si ya tiene ruidos normales tras la cirugía, le podemos dar alimentos, ¿no? Es igual que en la pancreatitis. En la pancreatitis, para empezar a darle alimentos a un paciente se valoran dos cosas. Primero, que los ruidos hidroaéreos ya estén presentes de manera normal, y segundo, que el paciente ya no tenga dolor abdominal, ¿no?, espontáneo. Entonces ahí se le empieza la dieta en la pancreatitis, igual que acá. Muy bien, la disminución de la turgencia cutánea es un signo que se usa cuando valoramos la hidratación, ¿no? El nivel de hidratación de la piel o el nivel de hidratación en general. Y la turgencia cutánea se evalúa pues pinzando una porción de piel y luego soltándola, ¿no? Debería regresar a la normalidad. Aquí en este gráfico se está pinzando la parte posterior, el dorso de la mano. Sin embargo, nosotros recordamos que las personas muy mayores se le hacen el dorso de la mano y se puede quedar todavía ahí el pliegue, ¿no? Entonces lo más recomendable no es hacerlo ahí, lo más recomendable es hacerlo en alguna zona que sea laxa, pero que a la vez no tenga esa dificultad, ¿no? Lo usual es en la parte anterior del tórax, hacia la parte superior, ¿no? Por el cuello, por ahí, por la zona clavicular. ¿Y qué cosas causan la disminución de turgencia cutánea? En general las deshidrataciones, ¿no? Por ejemplo, disminución en ingesta de líquido es un tipo de deshidratación. La deshidratación también por sí, las diarreas que causan deshidratación, los cuadros de diabetes descompensada causan deshidratación, ¿no?, de gran cantidad de líquidos. Pérdida extrema de peso también, ¿no? Cuando el paciente pierde de por sí peso, queda la piel muy grande.
insolación, en la cual hay sudoración excesiva con ingesta insuficiente de líquidos y vómitos, de todos los que te causen deshidratación y desnutrición severa. Pregunta 32. Mujer de 84 años de edad, miren anciana, lleva varios días con vómitos y diarrea. Usted quiere determinar la hidratación de esta paciente valorando la turgencia cutánea. ¿Qué lugar es el más adecuado? En 84 años no le vamos a hacer en dorso de la mano, ¿no? De hecho que se va a quedar un plieguezazo ahí. La parte interna del brazo, el dorso de la mano, los labios, la cara anterior del muslo o la zona clavicular, ¿no? La zona que les dije más adecuada, sobre todo en ancianos, es la zona clavicular, ¿no? Acá, debajo del cuello. Esto habíamos visto ya, para repasar nomás dentro de paciente crítico, las complicaciones transfusionales. En el caso de hemólisis, puede haber hemólisis aguda y hemólisis crónica, ¿no? En hemólisis aguda, usualmente decíamos antes que era por incompatibilidad de los grupos sanguíneos A, B y O. ¿Y la clínica cómo era? La clínica es fiebre, pero es inmediatamente, o sea, te están transfundiendo en plena transfusión y empiezas a presentar fiebre, dolor en flancos, ¿no? Y la orina roja o marrón. Eso se ve más raramente, pero la orina roja o marrón puede ser por presencia de hemoglobina en la orina, ¿no? Sin embargo, la fiebre y los escalofríos pueden ser la única manifestación. Y estas reacciones hemolíticas agudas pueden ser tan severas que te pueden dar shock e insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Por obstrucción. Recuerden que la hemoglobina puede precipitar dentro de los túbulos y causar taponamiento renal, o sea, obstrucción de los túbulos renales también. Entonces puede darte insuficiencia renal aguda por obstrucción y por necrosis tubular aguda. Y también puede darte coagulación intravascular diseminada. Esta es la reacción hemolítica aguda. Pero también hay una reacción hemolítica tardía, ¿no? Que es 1 a 10 días después de la transfusión. Como decíamos la vez pasada, es por reexposición de antígenos celulares, usualmente los sistemas menores de clasificación de grupos sanguíneos, ¿no? KIT, RH o DAFI. La hemólisis aquí es gradual, menos severa, por eso es que no hay orinas oscuras ni rojas, ¿no? Pero la hemólisis rápida también podría ocurrir sobre esto. Aquí los síntomas son fiebre moderada, el hematocrito va cayendo poco a poco, va aumentando las bilirrubinas, puede haber esferocitos y presencia de CUMS directo positivo, lo cual indica anticuerpos, ¿no? Presencia de anticuerpos contra los glóbulos rojos. Pregunta 33. A uno de sus pacientes se le está administrando una transfusión sanguínea. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no es propia de una reacción hemolítica? ¿Cuál no es? A. ¿Dolor lumbar da las reacciones hemolíticas? Sí, ¿no? En flancos o lumbar. B. Vómitos, puede ocurrir. Fiebre, sí, ¿no? Hipertensión arterial, no, ¿verdad? Taquicardia, sí, por hemólisis, ¿no? La hemólisis da anemia y la anemia puede ocasionar taquicardia. Entonces, ¿cuál de estas de acá no es propia de una reacción hemolítica? La hipertensión arterial, ¿no? Bueno, pregunta 34, un poquito de analgésicos. Los analgésicos, dice, tienen una mayor eficacia cuando la dosis y el intervalo entre estas se individualizan para satisfacer las necesidades de cada paciente. El término de analgesia equilibrada, ¿a qué se refiere? A. Analgesia controlada por el paciente. B. El uso de más de una forma de analgesia de manera concurrente. C. La analgesia seguida según se requiera cuando el paciente se queja de dolor. D. La administración de analgesia antes de que el dolor se torne intenso. O E. La analgesia basada en las necesidades individuales y no en normas o rutinas inflexibles. La analgesia equilibrada se refiere a que nosotros podemos usar varios tipos de analgesia, ¿ya? Más de una forma. Pero eso no significa que yo voy a usar dos analgésicos al mismo tiempo del mismo grupo. Por ejemplo, yo no voy a darle a un paciente ibuprofeno más naproxeno, no, en la vida, ¿no? Le puedo dar un AINE y mezclarle un opiáceo, ¿no?
y ya como tiene AINE y opiáceo darle no sé, una carbamazepina. O sea, puedo mezclar varias formas, ¿no? Pero trabajando en diferentes vías de control del dolor. Bueno, esto es básico, pero pueden venir preguntas así, ¿no? Por ejemplo, cuando se administra sangre, se puede utilizar un sistema de transfusión de sangre en Y, por la cual por uno de ellos pase la sangre y por el otro no, ¿verdad? O una llave de 3 vías o 3 pasos para conectar la sangre y un suero. Esto se realiza para mantener la vía permeable por si hay que cerrar el paso de la sangre en caso de reacción adversa. ¿Qué tipo de solución intravenosa debe usarse para no dañar los componentes sanguíneos? Glucosa al 5%, solución salina al 0,9%, glucosalina a 1/3, bicarbonato 1/6 molar o dextrano al 40%. Se usa lo que usamos siempre, ¿no? La solución salina al 0,9% que no daña los glóbulos rojos. ¿Por qué no daña los glóbulos rojos la solución salina al 0,9%? Porque tiene casi la misma tonicidad de la sangre, ¿no? A ver, tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Y dice, cuando coloca usted a este paciente en posición Fowler alta, dice, ¿usted le está ayudando a qué? El Fowler es la posición semisentada, ¿no? Semisentada. Y puede ser con las piernas dobladas, ¿no? Con las rodillas un poco dobladas. ¿A qué le estás ayudando? Esta es la posición en la que usualmente se ponen los pacientes con insuficiencia cardíaca en las madrugadas, ¿no? Tienen insuficiencia cardíaca, se despiertan con disnea paroxística nocturna y se sientan en su cama y se ponen en posición Fowler ellos mismos, ¿no? Cuando tú lo colocas por indicación tuya, ¿a qué le estás ayudando? Vamos a ver un gráfico de Fowler, ¿ya? Más o menos así, ¿no? Fowler. Aumentar la presión venosa central, a disminuir el volumen sistólico, a disminuir la precarga, a aumentar el retorno venoso al corazón o disminuir la postcarga. ¿A qué le estás ayudando en Fowler? A disminuir la precarga, ¿no? Lo que estás haciendo es, como lo estás sentando, la sangre se va a acumular más hacia la parte inferior del cuerpo y va a disminuir el retorno de sangre hacia el corazón. Eso se llama la precarga, está disminuyendo la precarga, ¿no? Es lo que los pacientes de manera espontánea hacen en sus casas cuando tienen insuficiencia cardíaca. Esta es otra posición, ¿no? Este es Trendelenburg, ¿no? Donde al revés de Fowler, al paciente le pone las piernas arriba, ¿no? ¿Esto le podría hacer yo a un paciente con insuficiencia cardíaca? No, lo mato, ¿no? Porque mira, toda la sangre bajaría y se aumentaría, pero el retorno venoso de manera exagerada, ¿no? Se muere el paciente. Bueno, como habíamos estado viendo drenaje torácico, dice, señale cuál de las siguientes medidas sobre el sistema de drenaje torácico con aspiración no es correcta. ¿Cuál no es correcta? A. El dispositivo de recogida debe mantenerse por debajo de la altura del tórax del paciente. O sea, el tubo donde se recoge el líquido, sí, ¿no? Siempre está por debajo, eso es sí o sí. B. El nivel del sello de agua debe fluctuar con la respiración. Lo que hablábamos hace un rato es lo normal, ¿no? El sello de agua es la segunda botella, es que sí, con la respiración fluctúa. C. Estimular la respiración profunda a intervalos regulares si no está contraindicado. Sí, también, ¿no? Si no hay contraindicación, respire de vez en cuando. D. Pinzar el sistema de drenaje cuando se transporte al paciente. E. Dice valorar la aparición de enfisema subcutáneo que puede aparecer cuando hay sobre todo un tubo ahí, ¿no? La que no es correcta dice que es pinzar el sistema de drenaje cuando se transporte al paciente. Bueno, no se debería, ¿no? Pero se suele hacer. Ah, 38. Miren, la posición de Trendelenburg, como habíamos visto hace un rato, se usa para mejorar el gasto cardíaco en los pacientes en estado de shock. Las piernas hacia arriba y la cabeza hacia abajo. En estado de shock mejora el gasto cardíaco, ¿no? Aunque los estudios de investigación no demuestran que sea favorable. En algunos casos incluso puede poner en peligro la vida del paciente. Señale en qué tipo de shock estaría contraindicada esa posición de Trendelenburg. En shock distributivo,
hipovolémico, cardiogénico, séptico o no hay contraindicación en ningún tipo de shock. Obviamente estaría contraindicado en un shock que tenga que ver algo con el corazón, que sea una insuficiencia cardíaca severa, ¿no? El cardiogénico. Más bien todo lo contrario yo quiero lograr en el cardiogénico, disminuir la precarga. Por ejemplo, en pacientes que están expandiendo el pulmón, ¿no? Aunque más es soplar, ¿no? Pero si no está contraindicado, no hay normal. Respire profundamente. Sí, pero para eso se le dice sople, ¿no? Y tosa también. Bueno, para eliminar el líquido también puede ser, ¿no? Cardiogénico. 39. ¿Cuál de estos factores puede causar hipoglicemia en un paciente diabético en tratamiento con insulina? De los que están ahí, es un diabético que está usando insulina, y cuál de los que están abajo puede ocasionar hipoglicemia. Falta de ejercicio físico, omitir una comida, infecciones, situaciones estresantes o dosis de insulina reducida. A ver, la falta de ejercicio físico que hace en un paciente diabético más bien no le modifica, ¿no? No le modifica ni hiperglicemia ni hipoglicemia. Pero si el paciente haría ejercicio físico intenso, sí le bajaría la glucosa y podría ocasionarle hipoglicemia, ¿no? En ese caso. Pero no es correcta entonces la B. Omitir una comida. Ocurre con bastante frecuencia, ¿no? Pacientes diabéticos que saben que a las 8 de la mañana se ponen su insulina, a las 8 de la noche igual, pero que a veces se olvidan de comer o dicen no, estoy a dieta y dejan de comer una comida, ¿no? Y llegan con hipoglicemia. Las infecciones, ¿qué hacen? Hacen todo lo contrario, causan hiperglicemia, ¿no? Las situaciones estresantes también pueden causar hiperglicemia, y las dosis de insulina reducida causan hiperglicemia. Entonces, ¿cuál de estos causa hipoglicemia? Omitir una comida. A ver, dice: al valorar la función respiratoria de un paciente politraumatizado, advierte hinchazón en cuello y tórax, que a la palpación crepita o cruje. ¿Qué significa cuando crepita la piel o los tejidos? ¿Qué hay? Aire, ¿no? ¿Y ese dato corresponde a qué? Eso ya sabe. A enfisema subcutáneo, ¿verdad? ¿Por qué enfisema? No sé, si está politraumatizado, de repente pues se le ha roto un bronquio o algo, ¿no? Entonces aquí está cursando con un enfisema subcutáneo. ¿El taponamiento cardíaco puede existir en un politraumatizado? Sí, ¿no? Se refiere al derrame pues de líquido en el espacio pericárdico, ¿no? Con la consiguiente compresión del corazón y fallo en su función, ¿no? Bolet costal es cuando se rompen varias costillas y queda flotando un segmento, ¿no? Neumotoras de atención, ya saben que y atelectasia es cuando se cierra pues, ¿no?, la vía respiratoria de un segmento del pulmón. Vamos a hablar un poquito más de la presión venosa central, de lo que habíamos hecho en un gráfico anteriormente. Como les decía hace un rato, esta presión describe la presión en la aurícula derecha o en la vena cava superior, que es lo mismo, ¿no? Comparten la presión los dos. Esta presión venosa central, que lo medimos con un catéter, refleja, dice, la cantidad de sangre que regresa al corazón, es lo que hablamos hace un rato, la precarga, y la capacidad del corazón para bombear la sangre del sistema arterial. O sea, refleja dos cosas: cuánta sangre regresa al corazón y qué capacidad tiene el corazón para poder bombear esta sangre. Si regresa mucha sangre hacia el corazón y el corazón no es capaz de bombearlo, va a aumentar la presión venosa central, ¿verdad? Porque se va a quedar la sangre ahí estancada, ¿no? O sea, cualquiera de estos dos modifica la presión venosa central. En líneas generales, la presión venosa central determina la precarga ventricular, pero del ventrículo derecho, no la precarga ventricular. ¿Qué cosas o qué factores hacen variar la presión venosa central? Por ejemplo, el gasto cardíaco hace variar. ¿No? Dijimos hace un ratito, si el gasto cardíaco está disminuido,
Entonces la sangre se va a acumular y va a aumentar la presión venosa central, ¿verdad? Hacia el lado derecho. Entonces, si el lado izquierdo del corazón no es capaz de bombear toda la sangre que le llega, el lado derecho va a sufrir las consecuencias y va a acumularse la sangre en la aurícula derecha y en las venas. La actividad respiratoria también, ¿no? La inspiración disminuye la presión dentro del tórax y aumenta el retorno venoso, ¿no? Y la expiración hace lo contrario. Entonces, cuando uno inspira, aumenta el retorno venoso y aumenta la presión venosa central. La afectación del nervio vago también dicen, ¿no? Por su capacidad de vasodilatar arterias o venas sobre todo. La contracción de los músculos esqueléticos, sobre todo los abdominales y los músculos de la pierna, ¿no? Cuando contraemos muy fuertemente los dos puede subir la presión venosa central porque actuamos como una bomba que regresa la sangre hacia el corazón. Y el tono vasoconstrictor del sistema simpático también, que tanta vasodilatación hay en el cuerpo, y la gravedad, ¿no? Para medir la presión venosa central usualmente al paciente se le pone en decúbito, ¿no? Está en decúbito y ahí se mide desde la altura del corazón cuántos centímetros de agua sube. Pregunta 41. La medición de la presión venosa central es una práctica habitual en las unidades médico-quirúrgicas, siendo un parámetro hemodinámico útil en la valoración del paciente inestable, puesto que es un medio indirecto de medir ¿qué cosa? La presión capilar pulmonar, el gasto cardíaco, la precarga, la resistencia vascular o la contractilidad cardíaca. ¿Mide qué cosa? Principalmente la precarga, ¿no? Sin embargo, puede estar alterado por todos los demás, ¿eh? Todos los demás lo pueden alterar, pero lo que mide esencialmente es la precarga. Bueno, un poquito de incontinencia urinaria para ver lesiones neurológicas. Hay varios tipos, ¿no? El desfuerzo, por ejemplo, es cuando el paciente carga algo, tose, se ríe y se le escapa la orina, ¿no? El origen, dice, se encuentra en la uretra, que en las mujeres es corta, por eso es más frecuente en la mujer, y está en la vejiga y en los genitales externos el problema también, ¿no? O sea, hay un problema en vejiga y en genitales externos, en la incontinencia urinaria de esfuerzo. Hay otro tipo de incontinencia que es de urgencia, ¿no? En la cual uno siente la necesidad de ir al baño, pero ahí empieza a escapar la orina, ¿no? Por lo tanto, existe una conciencia previa de que la vejiga está llena. El origen de esta incontinencia se encuentra en el músculo detrusor. O sea, uno siente la vejiga llena y automáticamente el detrusor empieza a contraerse y uno se orina, ¿no? Hay un tipo de incontinencia urinaria mixta que se produce por hiperactividad del detrusor y también trastornos en los esfínteres, ¿no? En este caso ya es múltiple, la incompetencia en el cuello de la vesícula y en la uretra puede ser, y el detrusor también que está que indica o que se contrae muy rápidamente, ¿no? Pero el que más nos va a interesar en los pacientes críticos es la incontinencia urinaria por rebosamiento. O sea, el paciente no se da cuenta, la vejiga se llena y empieza a rebosar, ¿no? Dice, distendida puede estar por obstrucción o por imposibilidad del vaciamiento. Hay dos causas de incontinencia urinaria por rebosamiento. Una es orgánica, en el cual la vejiga se distiende porque hay obstrucción, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con hipertrofia benigna de próstata, se impide el paso de la orina y es incapaz de vaciarse. Y cuando la vejiga ya no puede más, empieza el rebosamiento, ¿no? Y el otro tipo de incontinencia urinaria por rebosamiento es el tipo neurológico. Cuando hay daño neurológico, por ejemplo del núcleo parasimpático en la médula o en nervios pélvicos, ¿no? Provoca que el detrusor no tenga fuerza. Entonces no hay capacidad de la vejiga para contraerse en el detrusor y se llena la vejiga y empieza a rebosar. Generalmente es motivada, dice, por lesiones en la médula, esclerosis múltiple también, o intervenciones quirúrgicas que afectan al nervio pélvico, ¿no? En accidentes con lesiones medulares podemos ver eso. Pregunta 42. Las personas que sufren lesiones en los nervios de la cola de caballo o caudequina o de los segmentos sacros de la médula espinal desarrollan incontinencia urinaria ¿de qué tipo? Por rebosamiento, ¿no? Se llena y se rebosa. Muy bien. En el trauma cráneoencefálico
pacientes que llegan con trauma craneoencefálico tenemos algunos factores que predicen malos resultados, mala evolución. Por ejemplo, la hipotermia al ingreso, la hipotensión en las primeras 4 horas, ¿no? El paciente que tiene retraso a la monitorización de la presión intracraneal, mecanismo lesional de alta energía, o sea, golpes grandes, ¿no? La edad, a mayor edad, peor pronóstico. La escala de coma de Glasgow del ingreso, el tamaño y la reactividad pupilar, ¿no? Que pueden indicar lesiones severas de mesencéfalo o herniaciones inclusive, ¿no? Las pupilas se tornan anisocóricas cuando hay herniaciones, hipertensión endocraniana. Patrón en la tomografía también si hay hemorragias, ¿no? Y el grado de estas. La anticoagulación previa también es un factor de mal predicción porque genera hemorragias, o donde no había van a aparecer hemorragias, y el retraso en el ingreso a las unidades de cuidados intensivos, ¿no?